están de camino, Señor, y bendíceles también para que puedan estar aquí. Y ahora te pido por nuestro hermano Luis, que va a tener mensaje, Señor, te pedimos que tú le ayudes, que le des tu sabiduría, Señor, y que él pueda llevar y enseñarnos, Señor, y aplicar de alguna manera lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta mañana. Bendícelo, Señor, y bendice a cada uno de los que aquí estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, Luis. Buenos días, queridos hermanos. Es un gozo siempre poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Y el capítulo que tenemos hoy día es un capítulo bastante también, como todos los capítulos de Romanos, muy complicados, muy difíciles. Pero me gustaría hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado viendo durante toda esta carta, y después meditar en algunos pensamientos de este pasaje tan desafiante. En estos días, ayer en especial, he tenido una reunión con uno de los ancianos allá en República Dominicana que están estudiando Romanos también, ¿no? Y estábamos compartiendo algunas de las experiencias que tenemos nosotros aquí como congregación estudiando Romanos. Y él me compartía lo que estaban haciendo allí también en su iglesia. Fue muy enriquecedor su experiencia. Y me hizo pensar lo que hemos estado diciendo a lo largo de estos meses, ¿no? Que Romanos, si bien es cierto, es una carta que contiene verdades teológicas, doctrinales muy profundas, no debemos estudiarla solamente así como si fuera una teología sistemática, ¿no? Sino no debemos perder de vista que es una carta escrita por una persona con experiencias, con todo un bagaje, que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y es un hombre que toda su vida probablemente ha crecido bajo la ley. Para él, muy probablemente, lograr la salvación ha sido por hacer buenas obras, ¿no? Cumplir con todas las prescripciones de la ley, las 613 leyes que existen en el Antiguo Testamento, ¿no? Él llegó a decir sobre sí mismo de que en cuanto a la ley, yo era irreprensible. Ahora hay que ser realmente una persona para decir eso, ¿no? Yo, en cuanto a los mandamientos, hermanos, yo soy irreprensible. ¡Wow! Eso obviamente nadie me lo va a creer por más serio que me ponga al decirlo, ¿verdad? Pero ese era Pablo, un hombre que conocía las Escrituras del Antiguo Testamento al revés y al derecho. Había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes teólogos del periodo del Nuevo Testamento, ¿no? En el primer siglo. Y podemos imaginar a este Pablo tan amargado con estos cristianos que aparentemente están en contra de la ley de Jehová y los persigue incluso a ponerles en prisiones. Y pues en uno de esos viajes a Damasco ha tomado cartas que llevan el sello, la autoridad firmada para tener la libertad de aprender a los cristianos, a los que niegan la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y ponerlos en prisión. Y va con toda esa furia. Ha visto a uno de esos siervos de Dios, Esteban, ha visto que lo han apedreado a muerte, y él
dice la Escritura que le trajeron sus ropas de Esteban y él estaba complacido por su muerte. Ese es Pablo, que va con toda esa rabia religiosa y que quiere destruir y desaparecer esta secta que está manchando el nombre de su Dios. Y en el camino a Damasco, el Señor Jesucristo se le aparece al mediodía. Tan potente era esa luz de Jesucristo que todos vieron esa luz a mediodía. Eso es muy significativo, ¿no? Porque al mediodía no puede haber más luz que en el mediodía, ¿verdad? Pues Jesucristo lanzó una luz en su presencia que aún resaltaba más que la luz del mediodía. Y Pablo cae de su caballo y escucha la voz del Señor. Su vida en ese día fue transformada. Comprendió que Jesús de Nazaret, aquel que había muerto crucificado en la cruz del Calvario por orden de Poncio Pilatos, a quien él mismo seguramente habría apoyado, era el Mesías. Por primera vez en su vida, las profecías de Isaías, de aquel siervo de Jehová que iba a morir por causa de los pecados de su pueblo, y que no iba a quedarse allí porque ese siervo de Jehová de Isaías 53 iba a resucitar. Por primera vez en su vida comprendió que ese era Jesús de Nazaret. Qué tremendo, ¿verdad? Su vida fue transformada completamente. Y Pablo comenzó a predicar ese evangelio, ya no por obediencia de la ley, sino por la fe puesta en el Mesías, en Jesús de Nazaret. El evangelio es para todo aquel que en él crea. Todo aquel que en él cree tiene vida eterna, dice Pablo. Y eso es maravilloso, porque nadie lo para a Pablo. Lo ponen preso varias veces. Le dan 40 latigazos menos uno. Lo han dejado medio muerto varias veces. Y ustedes dirán, bueno, ya después de esa tanda que le han dado, pues yo honestamente me iría a mi casa y me tomaría unas cuantas vacaciones, ¿verdad? Pero enseguida, tan pronto estaba listo, estaba de pie en una plaza predicando el evangelio del Señor nuevamente. ¡Wow! El impacto del evangelio en su vida fue impresionante. Nadie lo paraba. Nadie lo paraba. Hemos dicho en alguna oportunidad de que Pablo, según los historiadores, ha viajado 25,000 kilómetros por tierra, mar. Nadie lo detiene. Nadie lo detiene. Y ya posiblemente unos 30 años de ministerio, Pablo está en Corinto y Dios por su Espíritu lo inspira para escribir esta carta que estamos estudiando, Romanos. Y en esta carta va a plasmar el Evangelio de Dios, lo que él entiende, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, de lo que es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es, porque el Evangelio es poder de Dios, dice, ¿verdad? Romanos 1, 16 y 17. Poder de Dios para todo aquel que en él crea. Al judío primeramente y después a los gentiles, al griego. Y es en este Evangelio hemos visto que el Evangelio son esas buenas noticias de que a pesar de que el ser humano ha decidido darle la espalda a Dios, Dios no ha dejado de amar a este mundo. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, dice Romanos 9, 5, 9,
Cristo murió por nosotros. Dicen, no somos salvos por las obras de la ley, sino por la misericordia, por la redención, el pago que Jesús hizo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Wow, yo no sé cuánto tiempo le llevó a Pablo pensar y escribir esta carta tan profunda. Y va desarrollando el Evangelio, no solamente que Dios ama y recibe al pecador, pero su meta del Evangelio no es solamente eso, salvar al pecador, sino transformarlo en una nueva persona. Ya no para hacer obras de injusticia, sino obras de justicia. Y sabe Pablo que el hombre, aún siendo salvo por gracia, por la fe, es incapaz de obedecer y cumplir los propósitos de Dios en sus propias fuerzas. Y es por eso que en los capítulos siguientes Pablo va a desarrollar la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Toda persona que acepta a Cristo en su corazón, nos enseña Pablo en otra de sus cartas, es sellado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da poder para cumplir los propósitos de Dios. Y Pablo nos ha venido hablando en los capítulos 6, 7 y 8 del Espíritu Santo, la lucha que tiene Pablo con el intento de agradar a Dios y cumplir la ley de Dios. Esa lucha real que todos nosotros podemos experimentar y experimentamos. Pero Pablo nos dice en el capítulo 8 que por el Espíritu de Dios ya no hay condenación para nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios que nos da el poder, ¿no? Y está en nosotros poner nuestra vida en disposición del Espíritu Santo. Tenemos que estar en comunión con el Espíritu de Dios y depender de Él para obedecer. Él nos da el poder para obedecer. Después, en los capítulos 9 al 11, que hemos, en lo personal, es uno de los 3 capítulos más complicados. Hemos estado viendo que Pablo en estos 3 capítulos está tratando de hacer entender a la iglesia o las iglesias que están en Roma, en la capital del imperio, está tratándoles de decir, hermanos, no hay razón para dividirnos. Acuérdense que hemos estado diciendo en todas estos pasajes de Romanos que la iglesia en Roma está potencialmente para dividirse. Y Pablo escribe esta carta porque quiere que la iglesia en Roma esté unida para apoyarle en su proyecto misionero aquí, para venir aquí a nuestra querida España. Imagínense, qué privilegiados están los españoles. Pablo estaba pensando en ellos, pero necesita que la iglesia esté unida. Y la iglesia en Roma, como en muchas partes del imperio, está conformada por creyentes judíos como creyentes que no son judíos, que son de otras naciones y que han creído en Jesucristo, en el Mesías del pueblo de Israel y han sido salvos y son parte de la iglesia. Hemos dicho también que la iglesia en Roma, cuando estaba constituida así por judíos y gentiles, históricamente por un emperador llamado Claudio, él los expulsó a todos los judíos de Roma, creyentes en Jesús como no creyentes, los expulsó. Y estuvieron algunos años fuera, y los que se quedaron en Roma eran los creyentes gentiles, ¿ok? Y comenzaron a hacer las cosas como ellos creían que deberían hacerse las cosas, ¿no? Ya decían, eso de que aquí los hermanos, un poco que se incomodaban viéndonos comer un cerdito, un buen jamón,
pues ya no tenemos, ahora venga a comer nuestro jamón, ¿no? Y después resulta que cuando, vamos a ponerlo de una manera, cuando como dice el dicho, cuando el gato se va de casa, los ratones hacen la fiesta, ¿no? Algo así. Dicen, pero imagínense que vuelve el gato. ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están sujetándose a las cosas y a las costumbres judías, ¿no? Y potencialmente pudiera haber una división en la iglesia. Por eso, capítulo 9 al 11, Pablo trata de resolver este conflicto diciendo, los gentiles no se sientan superiores a los judíos, ¿ok? De que ustedes ya conocen al Mesías, que no tienen que hacer las reglas de los judíos, que no se sientan superiores por eso. Pero tampoco, hermanos judíos, no se sientan ustedes superiores a los gentiles, porque la salvación viene de los judíos, las escrituras vienen de los judíos y tienen todas las verdades de los judíos. No se sientan superiores por eso tampoco. Somos hermanos en Cristo. Y eso es lo que hemos visto en el capítulo 12, ¿verdad? Cuando habla de que debemos renovar nuestra manera de pensar, ya no como siendo judíos o gentiles. Debemos renovar nuestra mente de que la lucha no es étnica, la lucha no es religiosa, no es por costumbres o por cosas que me gustan. El sacrificio verdadero que Dios quiere es sacrificar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es que yo soy judío. Es que yo soy gentil. Bueno, eso en realidad no importa. Estás viviendo tu vida conforme a los propósitos de Dios. Estás poniendo y disponiendo tu corazón al servicio de Dios con todo tu ser, con todo tu cuerpo. Eso es. Pablo quiere que la iglesia en Roma esté unida. Por eso, más adelante en el capítulo 12, los versículos siguientes nos habla de los dones espirituales, ¿cierto? Es un tema también hermoso. Cada uno de nosotros hemos venido aprendiendo de nuestros hermanos que todos tenemos dones espirituales, que Dios en su gracia da a cada creyente dones, habilidades especiales. No para ensalzarse a ellos mismos, no para servirse a ellos mismos, sino para servir al cuerpo de Cristo, su iglesia, ¿no? Y eso es maravilloso. Y nosotros aquí, en nuestra iglesia, aquí en Paseo de la Estación, yo veo hermanos y hermanas con muchos dones preciosos. En todo sentido, ya sea en la exposición de la palabra, en el ánimo, en la hospitalidad, en el servicio. Es hermoso. Tenemos un potencial impresionante, multicultural. Podemos impactar tremendamente en Salamanca. Pero saben, el enemigo va a querer evitarlo. Va a querer desunirnos. Si caminamos en la carne y no en el espíritu, potencialmente podemos dividirnos. Y eso es lo que no quiere Pablo para la iglesia en Roma. Quiere que sean uno, llenos del Espíritu de Dios. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Pero ¿saben qué? La vida cristiana no se vive en el paraíso, en el cielo. Aunque creamos que nuestros países o ciudades se parecen mucho al cielo, ¿no? Más o menos. No, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que está
gobernado mayormente por personas que no conocen y no temen a Dios. Su único interés es acumular riquezas y poder, y si fuera por ellos gobernar el mundo y tomar las decisiones ellos mismos. ¿Verdad? Vivimos en un mundo caído. Cuando leo las noticias de mi país o del mundo, veo que el hombre está realmente alejadísimo de Dios, le ha dado la espalda. Veo con tristeza que políticos, personas con mucho poder, podrían hacer tanto bien a este mundo, podrían hacer tanto bien, pero no lo hacen. Quieren más y más. Y van a hacer todas las artimañas posibles para destruir a sus competidores y quedarse ellos con el poder. Quieren más. Alguien ha dicho, creo que alguna vez lo he dicho aquí, el problema no es que el hombre se aproveche de estas cosas, de las cosas materiales, ¿no? El problema es de que nunca se satisfacen. Ese es el problema. Nunca se satisfacen. Y es en ese mundo que vivimos hoy en que la iglesia tiene que estar unida. Tiene que ser diferente a las demás personas. Y el capítulo 13 que vamos a leer, solamente vamos a hacer algunos pensamientos de eso, ¿vale? Vamos a dar lectura, si me acompañan en Romanos capítulo 13. Pablo nos está diciendo, iglesia, hermanos, ustedes viven en la capital del imperio. ¡Wow! Roma, la gran Roma. Y si nos ponemos a pensar, cuando me pongo a pensar en esto, es que los gobernantes y los emperadores del imperio romano no eran angelitos, por si acaso, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La mayoría de ellos eran realmente personas sanguinarias, realizaban orgías homosexuales, era realmente terrible. Podemos pensar en uno de los que gobernaba durante el ministerio de Pablo. ¿Se acuerdan quién era el emperador? Nerón. Ahora escuchen con ese trasfondo que el presidente de nuestro país es un Nerón, ¿ya? ¿Ok? Un hombre que se deleitaba matando cristianos, que ponía a los cristianos en postes y los ponía en fuego para que ardieran y alumbraran en la noche. Era un hombre sanguinario. Ahora, leamos en ese contexto lo que dice Pablo a la iglesia en Roma, ¿vale? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios
vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué les parece? Es un tremendo pasaje, muy difícil, muy complicado. ¿Cómo es posible que Pablo está exhortando a la iglesia a que se sometan al emperador romano, Nerón? ¿Cómo es que vamos a apoyar financieramente con nuestros tributos a un emperador, a un sistema perverso, egoísta, injusto? Obviamente, si nos lo pintan así, obviamente vamos a decir no, porque yo no voy a pagar nada, ¿no? Yo no voy a apoyar al mundo. Prefiero dar mis ofrendas, mi apoyo a la iglesia, a las necesidades de la iglesia, pero no al gobierno injusto, ¿verdad? Wow. A ver, ustedes me ayudarán, porque yo no tengo la respuesta. ¿Cómo podemos conciliar esas dos realidades, ¿no? A ver, ¿qué opinan? Que es muy difícil. Estamos de acuerdo, Elena, contigo. Hay al menos un aspecto que hay que tener en cuenta, y es que la historia ha demostrado que la falta de autoridad es peor todavía con autoridad mala. Dios quiera que se apoye una autoridad mala, sino que la autoridad en sí, que no haya por parte de los creyentes un comportamiento anárquico y rebelde, y que por causa de algo que humanamente pudiera ser justificativo, como es una injusticia, de la autoridad esté completamente en rebelión y en trifulca. Entonces, el propósito de Dios es que desde el amor se la injusticia, y no desde la disputa, la rebeldía y el enfrentamiento. Entonces, aquí pues, no es el Espíritu Santo lo que está queriendo decir aquí, que se apoye a un perverso, sino la autoridad en sí, y que el creyente no se caracterice por la rebeldía. Ese es un buen punto, ¿no? Gracias, Luis. Es un buen punto, ¿no? O sea, aquí Pablo está exhortando a la iglesia a dar un testimonio de Cristo, ¿no? De su carácter, ¿no? Sin violencia, mostrando un respeto a las autoridades, ¿no? Que no conozcan a la iglesia como revoltosos, como personas antisociales o cosas así, que en realidad a los cristianos, a los primeros cristianos los odiaban tanto que justamente les acusaban de eso, y por eso los perseguían, y por eso los mataban, y por eso los ponían en los circos romanos, etcétera, cosas así, ¿no? O sea, es muy interesante que les acusaban de algo que no era verdad, algo que Satanás quería que hicieran y que representaran mal a Jesucristo. ¿Cómo conciliamos más? ¿Alguien me puede ayudar?
¿Cómo conciliamos que Pablo está exhortando a la iglesia en Roma a someterse a autoridades que no son justas, que no temen a Dios? ¿Recuerdan la historia del Señor Jesucristo cuando a él venían los líderes religiosos a tentarle, a tratar de hacerlo caer, ¿verdad?, en descrédito? No olvidemos que en los tiempos del Señor Jesucristo, obviamente, quien está gobernando sobre el pueblo de Israel es el Imperio Romano. Y todos tienen que pagar tributos, ¿ok? El pueblo de Israel siempre se ha caracterizado como un pueblo rebelde y habían ya grupos subversivos, estaban empezando a nacer, ¿no? No podemos someternos a Roma. Nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros no somos esclavos de nadie, decían los religiosos. Un pueblo así. Y una de las tácticas que los religiosos judíos trataban para desacreditar a Jesús era declarándole como un subversivo, ¿no? Como un subversivo, como alguien que está faltándole el respeto al emperador. Si lograban ese objetivo de hacer creer, pues fácilmente podían apresar a Jesús, ponerlo preso o matarlo, como eso fue lo que lograron al final. Entonces vino un grupo y le hicieron la pregunta a Jesús. ¿Se acuerdan de esa pregunta famosísima, verdad? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Se acuerdan? ¿Es legítimo pagar impuestos, ¿no? Si él decía que sí es legal, debemos pagar impuestos a Roma, al emperador romano, ¿qué iba a pensar los judíos? ¿Qué iban a pensar? Exacto. Mira, ese que dice que es el maestro, profeta, rabí, está a favor del emperador, de los romanos, de quienes nos han venido acá a quitar, ¿no?, lo nuestro. Es un traidor como todos, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, fácilmente, si Jesús decía que sí, pues lo iban a acusar de un traidor. Pero ¿qué pasaba si Jesús decía, no debemos pagar tributo al emperador? ¿Qué iba a pasar? Le iban a apedrear, ¿ya? ¿Por qué? No está obedeciendo a la ley. Lo podían acusar como un subversivo, como un terrorista, como alguien, ¿no?, que un antisocial, alguien que quiere traer crisis política. Entonces no había salida, ¿no? Era una trampa perfecta, honestamente. Si te pones a pensar, era una trampa perfecta. Pero no podía ser una trampa perfecta para a quien es perfecto, obviamente, ¿verdad? Y él responde, pidió que le trajeran una moneda, ¿no? Y hace la pregunta a todos para que lo vean, ¿no? ¿De quién es la imagen donde está, que en esta moneda? ¿De quién es la imagen? ¿No? Y todos comenzaron a decir, de César, de César, de César. ¿No? Con la imagen
del emperador en las monedas, el imperio estaba diciendo que quien manda, quien tiene el control, de quien todos dependen económicamente, es César. Ahí está la imagen, su imagen en las monedas. Y Jesús le dice, pues entonces dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Quizás nuestras autoridades nos pueden robar, entre comillas, quizás me van a... No graben esto. Podemos sentirnos así, ¿no? Que en nuestros países, en nuestros gobiernos, aquí no están haciendo las cosas bien, que no queremos pagar nuestros impuestos, que ya nos están cobrando de más cuando compramos nuestras cosas, etcétera, etcétera. Y podemos poner todos los argumentos inteligentes posibles. Pero Pablo aquí está exhortando a la iglesia, aunque nos parezca injusto, dar al César lo que es del César. Sométete a las autoridades. Muestra con tu sometimiento a las autoridades que para ti hay una autoridad por encima de ellos. Dios. Y que ellos no están allí, al menos que Dios se lo haya permitido. Dios está por encima, su autoridad. Ahora, hay límites. Hay límites. Si el gobierno y las autoridades vienen y nos empujan y nos dicen, ustedes tienen que dejar de predicar el evangelio, ustedes tienen que mentir, hacer lo malo, etcétera, etcétera. Ahí caben las palabras que nos cuenta Lucas en Hechos, cuando Pedro dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, va a haber momentos cuando las autoridades nos van a decir hacer cosas que Dios no quiere que hagamos y nos quizás quiere hasta obligar a hacer cosas. Nuestra respuesta tiene que ser no. Mi sometimiento en primer lugar es a Dios y no a los hombres, aun que esto incurra en persecución. Wow, es un desafío. Muchos de nuestros hermanos en Cristo, en muchos países del mundo en la actualidad, están diciendo eso a las autoridades. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y por eso están en prisión, están perseguidos. Y son un ejemplo para nosotros. A nosotros solamente nos piden que paguemos impuestos. A nosotros nos piden cosas que quizás no nos gustan, pero que es más fácil de hacer. Y podemos hacerlo como un testimonio, como nos decía José Luis. Un testimonio para la gloria de Dios, que somos hombres de bien, que hacemos las cosas bien, que respetamos. Eso es lo que Pablo está exhortando en estos capítulos a la iglesia en Roma. Los quiero unidos, pero acuérdense, vivimos en un mundo caído, malo, perverso, y ante ellos tenemos que ser luz. Debemos, cuando el lobo viene a atacarnos, que nos encuentre unidos todos, protegiéndonos las espaldas, con un buen testimonio, y que el mundo y el diablo mismo se tapen la boca y que vean aquí en la iglesia una iglesia unida, que se ama, que ejercita sus dones para el bien de toda la congregación y que es un testimonio. Mira esa gente allí, esos cristianos, mira cómo son de respetuosos, mira cómo se aman, mira qué unidos son.
Que el Señor sea glorificado, hermanos, en nuestras vidas y en nuestra iglesia local. Que el Señor bendiga. Muchas gracias, Luis. Terminamos con una oración y podemos disfrutar del café. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por todo lo que tú tienes para enseñarnos y aplicar en nuestras vidas, Señor. Gracias por nuestros gobernantes, Señor, que también defienden nuestra sociedad en la que estamos del caos, Señor, y nos permiten vivir en paz, en cierto sentido, Señor. Y a pesar de las dificultades o a veces que nos parecen las cosas que no son como nosotros nos gustaría, tú las tienes ahí establecidos, Señor, y son los que mantienen el orden en todos los aspectos, Señor, de nuestra vida, de nuestra vida común socialmente, Señor. Así que estamos agradecidos por ello. Gracias que tu palabra abarca todos los temas y siempre estás en cuidado nuestro, Señor. Por todo te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.